Buenas, ¿cómo andan? Estamos arrancando el cuatrimestre, esta es la primera clase, así que antes que nada darle la bienvenida a todos ustedes a lo que es el cursado de la asignatura Introducción a la Economía. Antes de pasar a desarrollar contenido puntual de la materia, me gustaría detenerme algunos minutos en dos cuestiones fundamentales. Primero, explicarles de qué se trata la materia. Y la segunda de las cuestiones es explicarles cómo va a ser la metodología de trabajo en este cuatrimestre atípico, como les decía en el video de presentación, porque empezamos el cursado en un formato virtual y después vamos a ver cuándo podemos ir incorporando la presencialidad a nuestro cursado. Entonces, lo primero que quiero destacar es cómo está estructurada la materia. Bien, la materia tiene 4 unidades. La primera unidad vamos a ver cuestiones esenciales de la economía. Vamos a ver cuál es el objeto del estudio, la economía como ciencia. Vamos a ver nuestro primer modelo económico. En la unidad número 2 vamos a ver la evolución del pensamiento económico, es decir, cómo fue cambiando el pensamiento económico a través de los años. Vamos a ver las principales escuelas de pensamiento, los principales autores. En la unidad número 3 vamos a ver la estructura económica y el sistema económico. La unidad 3 es el centro de la materia, va a estar dividida en dos partes. En la primera parte vamos a hacer algunos supuestos para que sea más sencillo poder entender esta estructura y el sistema. Y en la segunda parte vamos a empezar a levantar esos supuestos y vamos a complejizar un poco el modelo. La unidad número 4, por último, vamos a ver las cuestiones dinámicas y de largo plazo. Vamos a ver el crecimiento económico y el desarrollo económico. Bien, de esta forma está estructurada. Vamos a comentar un poquito del material. ¿Qué material vamos a utilizar nosotros para dictar la materia? Bien, el material va a ser los apuntes de cátedra por un lado y por el otro lado la bibliografía. Los apuntes de cátedra son apuntes que generaron los profesores de esta asignatura. Ustedes lo van a poder leer. Generalmente son apuntes facilitadores a la hora de poder acceder al contenido, en el sentido de que tal vez a veces son más sencillos que leer la bibliografía, pero no son sustitutos de la bibliografía. Esto es fundamental. Es necesario leer los dos contenidos, tanto el apunte de cátedra como la bibliografía. El apunte de cátedra ya está disponible en el aula virtual, en material didáctico. Ahí tienen todo lo que es la unidad número 1 y la unidad número 2. La bibliografía, por otro lado, son capítulos de libros que nosotros seleccionamos. Por cuestiones de derecho de autor, obviamente no se pueden colgar en la página del campus virtual, pero de alguna forma se lo vamos a hacer llegar, eso despreocúpense. Bien, ya dijimos lo del material, ahora vamos a la metodología de trabajo. ¿Cómo va a ser la metodología de trabajo en esta aula virtual? Bien, el principal contenido y desarrollo de los temas va a ser un material asincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, como por ejemplo esta clase, va a estar grabada, va a estar subida y ustedes van a poder acceder a esta clase en cualquier momento. Es decir, no es necesario que estén conectados al mismo tiempo que estoy conectado yo. Entonces, esa es la idea de la principal fuente de material. ¿Por qué esto? Bueno, porque no todos los alumnos tienen una buena conexión a internet. Puede ser que en algún momento a alguno de ustedes se les complique poder asistir a una clase, etcétera, etcétera. Entonces, nos pareció mejor tener la principal fuente de contenido que sea sincrónico. Al mismo tiempo lo vamos a complementar con contenido sincrónico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un contenido en donde estemos al mismo tiempo conectados. Esto ya sea a través de una sala de chat o puede ser a través de una videoconferencia. Seguramente la semana que viene vamos a poner un día y una hora donde nos vamos a reunir y vamos a estar interactuando en vivo. ¿Cuál es la idea del contenido sincrónico? La idea del contenido sincrónico es hacer una revisión de lo que ustedes estuvieron leyendo, es decir, en el medio posiblemente haya algún tipo de ejercicio, de control de lectura, y en el contenido sincrónico yo pueda ver qué es lo que ustedes fueron avanzando o en qué puntos tuvieron alguna dificultad y lo vamos charlando. Entonces, esa es la idea. El material va a estar colgado, ustedes lo van a tener que ir leyendo, lo van a tener que ir siguiendo y después cuando nos veamos cara a cara o a través de una sala de chat, ahí vamos a ver qué dudas nos surgen. Bien, cualquier duda obviamente nos vamos comunicando, ustedes tienen mi mail, tienen mi usuario en el campus virtual, se comunican, no hay ningún tipo de problema. Cuestión importante antes de pasar al desarrollo del tema que nos compete para esta clase, evaluaciones. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Bien, nosotros tenemos diagramadas 3 evaluaciones en esta materia, es una materia de carácter promocional, quiere decir que si a ustedes les va bien
en las 3 instancias pueden aprobar la materia sin necesidad de tener que ir a rendir un turno de examen. Obviamente esto está en veremos porque no sabemos cuánto más puede extenderse la cuarentena, etcétera, etcétera. En un principio ustedes tienen colgada ahí la programación. Tenemos programado el examen para mayo, pero vamos a ver si llegamos o no llegamos. Eso está por verse, así que eso lo vamos a ir discutiendo con el correr del tiempo. Así que simplemente esto como presentación, vamos a desarrollar el primer tema y cualquier cosa seguimos en contacto. Bien, comenzamos con la unidad número 1. Cuando ustedes abran el PDF del apunte de cátedra, unidad 1, lo primero que van a ver son los objetivos de esta unidad, luego el temario y en tercer lugar algo muy importante sobre lo cual voy a hacer referencia muchas veces, que es el listado de conceptos básicos que tiene la unidad, que son los contenidos mínimos de los cuales ustedes se deben apropiar a lo largo de esta unidad. El primero de estos conceptos básicos es el problema económico y es donde vamos a hacer hincapié en esta clase. Fíjense que tiene distintos subítems, como por ejemplo necesidades, bienes económicos y libres, escasez y elección, problema de elección, producción y distribución, formas de resolver el problema económico. Sobre todas estas cuestiones vamos a tratar de echar luz en esta clase. Entonces, empecemos por el principio. Economía. ¿Qué es economía? Si nosotros buscamos en un diccionario o googleamos economía, lo primero que nos va a aparecer va a ser una referencia etimológica. Es decir, ¿de dónde viene esta palabra economía? Economía viene del griego oikonos, que quiere decir administrador de la casa. La verdad, esa definición no nos dice demasiado. Entonces empezamos a pensar un poco y sabemos que la economía es una ciencia. Claramente ustedes están estudiando en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Y como toda ciencia tiene un objeto y un método de estudio. Entonces nos vamos a centrar sobre el objeto de estudio de la economía, que es el problema económico. Y en el centro del objeto de estudio de la economía está el ser humano. Siempre las personas son el centro de estudio de la economía. No debemos olvidar que la economía es una ciencia social. Bien, los seres humanos, como lo definiría Aristóteles, son politicón. Esto quiere decir que son animales políticos, quiere decir que las personas, los seres humanos, viven en sociedad y en sociedad establecen muchísimos vínculos entre los diferentes individuos. Obviamente a nosotros nos van a interesar solamente los vínculos económicos, que es lo que vamos a estudiar en esta materia. Es decir, que las personas se relacionan entre sí para llevar a cabo las actividades económicas con el fin ulterior de satisfacer sus necesidades o deseos. Las personas hacen sus actividades con el fin de satisfacer sus necesidades o deseos. ¿Y cómo se satisfacen esas necesidades o deseos? A través de bienes. Y esos bienes se producen a partir de recursos. Y aquí se presenta la primera cuestión. Porque las necesidades tienen una característica muy particular. Las necesidades o deseos de las personas son ilimitadas. Las personas, cuando satisfacen una necesidad o un deseo, les suelen surgir nuevas necesidades o deseos. En cambio, los recursos para producir esos bienes son limitados. Entonces acá vamos a tener un problema central que es la escasez. No existe la cantidad de recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades de todas las personas. Este es el problema central de la economía y es el problema que se mantiene durante toda la historia de la sociedad humana. Es decir, siempre hubo problema económico. Si bien la ciencia económica es una ciencia relativamente moderna, siempre hubo escasez y siempre va a haber escasez. Una cuestión importante que no se tienen que confundir es escasez con pobreza. La pobreza es un término absoluto, la escasez es un término relativo. La pobreza, nosotros nos podemos poner de acuerdo y decidir cuánto ingreso necesitaría una persona para no ser pobre. Y ya, una vez que alcance ese ingreso, la persona deja de ser pobre. Escasez hay siempre. ¿Por qué? Porque si satisface una necesidad de una persona,
le van a surgir nuevas necesidades y deseos. Entonces siempre va a haber escasez. Las sociedades ricas tienen escasez. Hasta la persona más rica del mundo, en la actualidad es Jeff Bezos, dueño de Amazon, entre otras cuestiones. Jeff Bezos tiene el problema económico de la escasez. Y ustedes me dirán, ¿qué escasez puede tener Jeff Bezos? Bueno, seguramente tiene escasez de tiempo, no tiene tiempo para hacer todo lo que él querría, con toda la riqueza que él tiene. Entonces, siempre hay problema económico. ¿Y de dónde deriva este problema económico? Bien, el problema económico deriva de la naturaleza, porque los recursos son limitados. Ahora, además de la naturaleza y sobre todo, deriva de la naturaleza humana, porque este es un problema del ser humano. Si el ser humano no tuviera necesidades ilimitadas, no tendríamos problema económico, no estaríamos estudiando esta materia puntualmente. Entonces, es un problema de naturaleza humana. Siempre me gustó pensarlo en comparación con los animales. El ejemplo más obvio es pensar en la mascota, si es que ustedes tienen mascotas. Yo siempre lo pienso con mi perro. Mi perro, cubriéndole las necesidades básicas, es decir, comiendo, ingiriendo líquidos, agua y teniendo un lugar donde pasar su vida, no necesita mucho más. Él con eso está hecho, digamos, no tiene nuevas necesidades, no necesita un collar nuevo, un juguete nuevo, no tiene esas necesidades ilimitadas que tienen las personas. Entonces, el problema económico es esencialmente un problema de la naturaleza humana de las personas. Bien, ¿y cómo hacemos entonces para enfrentar esta escasez? Bien, para enfrentar esta escasez se derivan dos procesos muy importantes. Por un lado, el proceso de producción, que equivale a decidir cuáles son los bienes que se van a producir. Es decir, podemos producir el bien A, el bien B, el bien C. Cuando nosotros elegimos, ya estamos decidiendo sobre cuáles son los bienes que esta economía va a producir y al mismo tiempo cuáles bienes no va a producir, por lo tanto no se van a satisfacer esas necesidades. Pensemos, por ejemplo, que tenemos madera. Bueno, podemos elegir producir o una silla de madera o un libro, pero no se pueden producir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos cuáles son los bienes que vamos a producir, también estamos diciendo qué necesidades no vamos a satisfacer porque no vamos a producir los otros bienes. Entonces, es importante el proceso de producción por ese lado y además el proceso de producción determina la forma en que lo vamos a llevar a cabo. Es decir, cuál va a ser el medio de producción. Ese medio de producción muchas veces implica recursos diferentes. Entonces, también es importante definir cómo lo vamos a producir ese bien. Y el otro proceso que surge ante la escasez es el proceso de distribución. El proceso de distribución implica definir qué parte de todos los bienes que se produjeron nos toca a cada uno de nosotros. Es decir, cómo se va a distribuir ese bien, esos bienes, entre cada una de las personas que conforman esta sociedad. Entonces, una sociedad debe producir los bienes suficientes para asegurar su supervivencia y al mismo tiempo asegurar una asignación viable de ese esfuerzo social. Si no, esa sociedad no puede subsistir. Esa sociedad, si no produce los bienes suficientes para subsistir o no lo distribuye de una forma viable, puede ser que esa sociedad se extinga o se genere una revolución y cambie esa sociedad drásticamente. Es de destacar que distintas corrientes de pensamiento económico han puesto énfasis en diferentes cuestiones. Así, por ejemplo, algunas hacen hincapié en la historicidad de las relaciones sociales de producción y distribución en la forma de resolver estos problemas económicos, mientras que otros señalan como fundamental la elección que genera resolver dichos problemas, y otros además resaltan el papel central que cumplen las instituciones frente al problema económico, cómo las instituciones son fundamentales para poder resolver el problema económico. Bien,
¿Y cómo enfrentó la sociedad entonces este problema económico fundamental? Bien, si bien la economía es una ciencia moderna, siempre hubo problemas económicos, como lo definía anteriormente, y las sociedades se fueron organizando de diferentes formas para tratar de hacer frente a las decisiones de producción y de distribución. En forma cronológica, la primera de las formas de enfrentar el problema económico fue la tradición. La tradición se basaba en cadenas hereditarias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la sociedad siempre se comportaba como su anterior generación. Por lo tanto, si había una persona que era cazador, su hijo iba a ser cazador y el hijo del hijo iba a ser cazador y así sucesivamente. La tradición se aplicó mucho en las sociedades tribales. Obviamente son sociedades muy estáticas. Y la lógica de esto es que se resolvía como siempre se hizo. Siempre la sociedad enfrentó el problema económico de esta forma. Entonces, ¿qué bienes se iban a producir en esta sociedad? Bueno, los que siempre se produjeron. Es decir, en una sociedad tribal había un grupo que iba a cazar y otro grupo que iba a recolectar. Y nadie se ponía a pensar si era lógico que una parte de la sociedad se destinara a cazar y otra parte de la sociedad se destinara a la recolección. Se hacía así. Y al mismo tiempo la distribución también estaba establecida por cadenas hereditarias. Siempre las personas que tenían un mayor desgaste físico eran las primeras que comían, luego los que estaban en etapa de desarrollo y así sucesivamente el resto de las personas de esas sociedades tribales. Entonces, la tradición fue una de las formas con las cuales se enfrentó el problema económico. Más moderno fue el mando centralizado. En este caso, una persona o un conjunto de personas son las que toman las decisiones en esta sociedad. Son gobiernos con poder centralizado. Se pueden pensar en sociedades antiguas también, como el antiguo Egipto, la antigua Roma, donde había una persona, un faraón o un emperador que tomaba las decisiones y básicamente era esta persona la que definía qué bienes se iban a producir. Por ejemplo, no sé, el faraón quería producir una pirámide y se producía la pirámide, de qué forma se iba a llevar a cabo y cómo se iban a distribuir esos bienes entre la sociedad. Hago una pirámide para mí, para que sea mi tumba, porque voy a estar más cerca de los dioses. Y listo, y lo definía esa persona, era un mando centralizado. Claramente en estas dos formas de enfrentar el problema económico, siempre había algo que nos decía que teníamos que hacer. En la tradición eran las cadenas hereditarias y en el mando era una persona o un grupo de personas. La forma más moderna de resolver el problema económico, que la tenemos a partir del surgimiento de la sociedad capitalista, es el mercado. El mercado, a partir del siglo XVII, podríamos decir, empieza a ser la forma fundamental en la cual las sociedades resuelven su problema económico y es la forma actual en la cual la mayor parte de la sociedad resuelve su problema económico. Todavía en algunos lados sigue habiendo mandos, sigue habiendo tradición, pero fundamentalmente en la actualidad utilizamos el mercado. ¿Y cómo resuelve el mercado qué bienes producir, de qué forma se van a producir y cómo se van a distribuir estos bienes entre la sociedad? Bien, utiliza una herramienta fundamental que es el sistema de precios. Los precios son los que nos van a indicar cuáles son los bienes que se deben producir, de qué forma los vamos a producir y cómo se va a distribuir estos bienes en la sociedad. Pensémoslo rápidamente. ¿Qué bienes se van a producir en la sociedad? Bueno, en el mercado uno ¿qué vería? ¿A qué bien le puedo sacar una mayor ganancia y puedo vender más unidades? Es decir, no necesariamente un bien al cual yo le pueda sacar mucha ganancia, pero puedo vender uno solo en el año, me conviene en frente de un bien que le puedo sacar tal vez un porcentaje marginal de ganancia, pero puedo vender muchísimos en un año. Entonces, se van a sopesar esas cuestiones
y se va a ver cuál es el bien que me genera más beneficio. ¿De qué forma voy a producir ese bien? Bueno, generalmente lo voy a producir de la forma en la cual el costo sea el menor. Entonces, de esta forma voy a poder vender mi bien no tan caro. Y por último, ¿cómo se va a distribuir esos bienes en la sociedad? Bien, esos bienes en la sociedad se van a distribuir a través de unos precios muy especiales, que son los precios que se le pagan a los factores productivos. Los precios que se pagan, por ejemplo, al trabajo en forma de salarios, a los propietarios de la tierra en forma de renta, a los propietarios del capital en forma de interés o a los propietarios de las empresas en forma de beneficios. Entonces, de esa forma se va a establecer la distribución. Cada uno puede comprar los bienes que quiere en base a los factores productivos que tiene y que utiliza en el proceso de producción. Para que funcione el mercado, en donde no hay nadie que nos diga qué tenemos que hacer, necesitamos dos cuestiones fundamentales. Necesitamos libertad individual, justamente para que cada uno de nosotros hagamos lo que nos parezca, obviamente dentro de un conjunto de normas de la sociedad, y propiedad privada. Necesitamos que exista propiedad privada. Si no hay propiedad privada, el mercado no puede funcionar. Entonces necesitamos estas dos características para que el mercado funcione. Esto Adam Smith lo denominó la mano invisible. La mano invisible del mercado hace que la economía funcione y los problemas de producción y de distribución se puedan enfrentar. Obviamente no los vamos a resolver en el sentido de que desaparezca la escasez. Escasez, como les dije antes, siempre va a haber, pero va a haber una forma de establecer la producción y una forma de establecer la distribución. Que el mercado la soluciona de una forma en donde no hay nadie diciéndonos qué tenemos que hacer. Obviamente después vamos a ver que el mercado tiene fallas, tiene algunos problemas, pero eso lo dejamos para más adelante. Bien, bibliografía básica para lo que estuvimos viendo. El apunte de cátedra de las páginas 10 a la 12. Vamos a ver el capítulo número 1 de Samuelson y Nordhaus y el capítulo 1 de Heilbronner. Con esos tres materiales bibliográficos van a cumplimentar todo lo que estuvimos viendo en esta primera clase. Bien, y con eso cumplimentamos los contenidos que teníamos previsto para esta primera clase. En los próximos días les voy a subir dos videos más. Uno relacionado a la economía como ciencia y el otro relacionado a los instrumentos del análisis económico. La idea es que ambos videos estén disponibles para el lunes 6. Una vez que suba estos dos videos, voy a generar algún tipo de control de lectura, ya sea un multiple choice o algún cuestionario muy sencillo, que no tenga una nota asociada, pero sí que me sirva a mí como insumo para ver si vienen entendiendo lo que planteo en los videos y lo que vienen leyendo en la bibliografía y en el apunte de cátedra. También la idea es generar una instancia sincrónica la semana que viene, en el horario de clase, para que se puedan sacar las dudas y para que nos vayamos conociendo. Simplemente eso, ya van a tener más novedades en la plataforma, nos mantenemos comunicados por ahí. Nos vemos.